vamos a dar inicio al estudio de los autómatas finitos y los lenguajes regulares. Los autómatas de estado finitos son las máquinas más simples. La teoría subyacente detrás de ellas es bien conocida y entendida. Se las ha estudiado en diseño de computadoras, neurofisiología, comunicaciones, lingüística y teoría de la computación. La máquina de estados finitos surgió naturalmente del modelado de aquellos dispositivos físicos simples que procesan señales que denotan información. El origen de los autómatas finitos probablemente se remonta a su uso implícito en máquinas electromecánicas desde principios del siglo XX. Ya en 1907, el matemático ruso Andrei Markov formalizó un proceso llamado cadena de Markov, donde la ocurrencia de cada evento depende con una cierta probabilidad del evento anterior. Esta capacidad de recordar es utilizada posteriormente por los autómatas finitos que poseen una memoria primitiva similar, en la cual la activación de un estado depende del estado anterior, así como del símbolo o palabra presente en la entrada. Posteriormente, en 1943, surge una primera aproximación formal de los autómatas finitos con el modelo neuronal de McCulloch-Pitt. Durante la década de 1950, prolifera su estudio, frecuentemente llamándoseles máquinas de secuencia. Se establecen muchas de sus propiedades básicas, incluyendo su interpretación como lenguajes regulares y su equivalencia con las expresiones regulares. Al final de esta década, en 1959, surge el concepto de autómata finito no determinístico en manos de los informáticos teóricos Michael Rabin y Dana Scott. En la década del 60, se establece su conexión con las series de potencias y los sistemas de sobreescritura. Finalmente, con el desarrollo del sistema operativo Unix en la década del 70, los autómatas finitos encuentran su nicho en el uso masivo de expresiones regulares para fines prácticos, específicamente en el diseño de analizadores léxicos y en la búsqueda y reemplazo de texto. Veamos cuáles son las características de nuestro modelo de máquina de estados finitos. La mayoría de los dispositivos complejos, sean computadoras, máquinas o sistemas de comunicación, son realizados mediante la interconexión de varios componentes simples. Pero solamente un número finito de componentes físicos pueden ser encerrados en un volumen dado. Los símbolos empleados para indicar eventos entre componentes son a menudo representados por los valores de cantidades físicas, tales como posiciones mecánicas, voltajes, corrientes, temperaturas, presiones, flujos de fluidos o composiciones químicas. Dado que ninguna señal puede ser medida con gran exactitud dentro de tolerancias arbitrariamente pequeñas, los diseñadores de dispositivos físicos se limitan a un número reducido de valores fácilmente distinguibles, tanto en el caso de las señales propiamente dichas como en el de las condiciones internas, estados de los dispositivos. Resumiendo, podemos decir que la realidad física impone una ineludible finitud en los sistemas físicos. Una dada señal o estado requiere de un intervalo pequeño pero no nulo para su medida. Por ello, solo un número finito de operaciones puede ser efectuado confiablemente en una cantidad de tiempo finita. Nuevamente, la realidad física impone discretitud en los sistemas, no solo en los símbolos que ellos pueden procesar o en los estados que ellos pueden asumir, sino también en los tiempos en los cuales ellos pueden cambiar de estado. Nuestra tendencia natural a descomponer la solución de un problema en una secuencia de etapas se manifiesta en nuestro modelo de máquina simple mediante acciones secuenciales. Por cierto, al diseñar una máquina que opera efectuando una etapa por vez, se emplea la forma más simple conocida de hacer que su comportamiento sea determinístico, es decir, no sujeto a incertidumbre. En virtud de estas características, el modelo de autómatas de estado finito puede ser y ha sido aplicado a los siguientes casos.
sistemas mecánicos, en los cuales las señales entre los componentes son representadas por las posiciones de las partes móviles, sistemas electrónicos digitales, en los cuales las señales son representadas por voltajes altos o bajos o por la presencia o ausencia de corriente, sistemas hidráulicos y neumáticos, en las cuales las señales se representan por la presencia o ausencia de presión, sistemas químicos, en los cuales las señales son representadas por la composición química de ciertos materiales, sistemas físicos que presentan combinaciones de estos efectos. Sin embargo, a pesar de sus fuertes raíces en el modelado de fenómenos físicos, la máquina de estado finito no se limita al modelado de sistemas de estas características. Se aplica a procedimientos de procesamiento de información, tales como la codificación y decodificación de mensajes, o más específicamente, al análisis léxico de programas computacionales. Vamos a ver ahora cuáles son las propiedades de las máquinas de estado finito. Consideremos una máquina M que es un traductor. Vamos a suponer que esta máquina opera en los instantes T0, T1, Ti, donde el origen y el espaciamiento son arbitrarios. Esos instantes de tiempo se indican por simplicidad mediante los enteros t igual a 0, 1, 2. En t igual a 0, las partes de esta máquina son inicializadas en una condición inicial conocida. En cada momento siguiente, esta máquina recibe un símbolo de entrada a través de su canal de entrada y transmite un símbolo de salida a través de su canal de salida. Los símbolos de entrada pertenecen a un alfabeto finito S, denominado alfabeto de entrada. Igualmente, los símbolos de salida pertenecen al alfabeto finito R o alfabeto de salida. La secuencia de símbolos de entrada presentados a la máquina se denomina estímulo, mientras que la secuencia resultante de símbolos de salida se denomina respuesta de la máquina al estímulo. Supongamos que este traductor está construido a partir de un número finito de partes interconectadas, cada una de las cuales puede asumir solo uno de un número posible de estados finitos. Las interconexiones son caminos a lo largo de los cuales las señales pasan de una parte de la máquina a otra. Supongamos que M posee n partes y que Q y T es el estado asumido por la parte I en el momento T. El estado total de M al tiempo T es la siguiente enupla. Dado que una parte puede asumir cualquiera de sus estados independientemente de las otras partes, el número máximo posible de estados totales de M es el producto de los números de estados asociados con cada parte. Si cada parte no puede asumir más de k estados, no es posible que M tenga más de k a la n estados totales, es decir, un número finito de estados. Vamos a indicar con Q sub t el estado total de la máquina en el momento t, y vamos a emplear Q para indicar el conjunto finito de estados de M. Dado que el comportamiento futuro de la máquina depende claramente del estado presente de ella, es natural preguntarnos acerca de su estado antes de que ingrese alguna señal. Para que la máquina presente un comportamiento determinístico, es necesario que sus partes se encuentren en un estado fijo y conocido antes de que ningún estímulo se aplique. El estado total correspondiente a esta situación se denomina estado inicial de M y es indicado por Q sub I. La inicialización indicada en la figura resetea las partes a un estado inicial tal que Q sub 0 es igual a Q sub I. Vamos a hacer la suposición adicional que la máquina cambia de estado solo en los momentos t igual a 0, 1, 2. Luego, su comportamiento puede ser especificado mediante la secuencia de estados Q0, Q1, Q2 que describe la condición interna de la máquina en cada momento. El canal de entrada ingresa a la máquina
y se conecta con ciertas partes de ella. Cuando el símbolo de entrada F sub t más 1 ingresa, influye en esas partes, que se encuentran en una condición representada por el estado Q sub t, y por lo tanto establece una nueva condición descrita por el estado Q sub t más 1. El nuevo estado depende solamente del símbolo que arriba y del estado de la máquina previo a su arribo. Esta función recibe el nombre de función de transición de estados de M. Su dominio es el conjunto de todos los pares estado-símbolo y su rango es un subconjunto de los estados. Al canal de salida de esta máquina convergen señales desde ciertas partes de ella. El símbolo de salida generado por el arribo de un símbolo de entrada depende solamente del símbolo que arriba y de cuál es el estado de la máquina previo al arribo de la señal. Existe una función que especifica el símbolo de salida producido por la máquina en términos de su estado presente y del símbolo de entrada que ingresa. Esta función se denomina función de salida de la máquina. Su dominio es el conjunto de todos los pares estado-símbolo de entrada y su rango es el alfabeto de salida. En resumen, las siguientes son las propiedades de las máquinas de estados finitos. El comportamiento de la máquina se define solamente en los momentos t igual a 0, 1, 2. Los símbolos de entrada S sub t se eligen de un alfabeto finito de entrada S. Los símbolos de salida R sub t se eligen de un alfabeto finito de salida R. El comportamiento de la máquina se determina únicamente por la secuencia de símbolos de entrada que ingresa. El comportamiento de la máquina procede a lo largo de una secuencia de estados, cada uno de los cuales es un miembro del conjunto de estados Q. Hay un estado inicial Q sub i de la máquina que describe la condición de las partes de ella antes de que se presente algún estímulo. Estas propiedades nos llevan a la descripción matemática de una máquina de estados finitos, que consiste de los siguientes elementos y que se formalizará a continuación. Los conjuntos finitos F, R y Q. Una función de transición de estados F que da el próximo estado de la máquina en función del estado actual y del próximo símbolo de entrada. Una función de salida G que da el próximo símbolo de salida de M en términos de su estado actual y del próximo símbolo de entrada. Y un estado inicial predeterminado Q sub 0 igual a Q sub i, en el cual se establece el estado de M previo al instante t igual a 0. Una máquina de estados finitos con salida asociada a transición es una tupla de 6 elementos, donde Q es el conjunto finito de estados internos, S es el alfabeto finito de entrada, R es el alfabeto finito de salida o de respuesta, F es la función de transición de estados que va de Q por S en Q, G es la función de salida o de respuesta que va de Q por S en R, y Q sub i es uno de los estados del conjunto Q denominado estado inicial. Este tipo de máquina, conocido en la literatura como autómata de Mealy, se caracteriza por la asociación de símbolos de salida con transiciones entre estados. Dado que un autómata de estados finitos trabaja con una secuencia de símbolos de entrada y salida y que su comportamiento está representado mediante una secuencia de estados, una máquina de estados finitos también se conoce con el nombre de máquina secuencial. Para describir una máquina de estados finitos particular, es necesario especificar la función de transición de estados y la función de salida. Existen dos representaciones estándar, la tabla de estados y el diagrama de estados.
La tabla de estados es una representación tabular de las dos funciones, empleando una fila para cada estado y una columna para cada símbolo de entrada. En la tabla, en la posición correspondiente al estado Q y al símbolo S, escribimos el nuevo estado Q', que resulta de aplicar la función de transición al par QS, y el símbolo de salida R, que resulta de aplicar la función de salida al mismo par. El diagrama de estados es un grafo dirigido en el cual los nodos corresponden a los estados de la máquina y los arcos indican las posibles transiciones de un estado a otro. Cada arco está rotulado con el símbolo de entrada que causa la transición y el símbolo de salida que se genera. En esta figura vemos cómo las funciones de transición y de salida son representadas en un diagrama de estados. A menos que se especifique de otra manera, la primera fila de la tabla de estados es la correspondiente al estado inicial de la máquina. En el diagrama de estados, el estado inicial se indica mediante un arco que no posee nodo de origen. Vemos aquí una representación de un diagrama de estados de una máquina con salida asociada a transición generada mediante JFlap. Cada camino dirigido a través del diagrama de estados muestra el comportamiento de la máquina en respuesta a la secuencia de símbolos de entrada que están rotulando el camino. Supongamos que Q0, Q1, Qt son nodos sucesivos en un camino dirigido. Luego, el estímulo S1, S2, St hace que la máquina describa una secuencia de estados Q0, Q1, Qt y genere la respuesta R1, R2, Rt. Esto se representa mediante la siguiente notación. Es importante notar que los estados de una secuencia no necesariamente son distintos, dado que el camino trazado en el diagrama de estados puede contener lazos o ciclos. Si indicamos al string de entrada como omega igual a S1, S2, St y al string de salida como phi igual a R1, R2, Rt, el comportamiento de la máquina se puede indicar con la siguiente notación más compacta. En muchos casos, suele ser más conveniente especificar la salida de una máquina de estados finitos en términos de sus estados en lugar de sus transiciones. En una máquina con salida asociada a estados, la función de salida asocia un símbolo de salida con cada estado. Más adelante, vamos a investigar si ambos modelos de máquinas presentados tienen una potencia computacional equivalente. Una máquina de estados finitos con salida asociada a estado es una tupla de 6 elementos, donde Q es el conjunto finito de estados internos, S es el alfabeto finito de entrada, R es el alfabeto finito de salida, F es la función de transición de estados, que va de Q por S en Q, H es la función de salida, que va de Q en R, y Q sub i es el estado inicial. En la literatura, esta máquina se conoce como autómata de Moore. Estos autómatas se representan mediante tablas de estados y diagramas de estados de la siguiente forma. En la tabla de estados vemos que la intersección de la fila correspondiente al estado Q y la columna del símbolo de entrada S contiene solamente al estado Q', que es el estado sucesor que surge de aplicar la función de transición. En la última columna asociada al estado Q aparece la respuesta R, resultado de aplicar la función de salida H, y en la última columna correspondiente al estado Q' encontramos la respuesta R' asociada a dicho estado. En el diagrama de estados vemos que dentro de cada nodo se encuentra el nombre del estado y su salida asociada, mientras que la transición solamente se encuentra rotulada con el símbolo del alfabeto de entrada que la produce.
Utilizando JFlap para representar el diagrama de una máquina con salida asociada a estado, la respuesta aparece en un pequeño recuadro adosado al nodo.